Bienvenidos a una emisión más de Entre Monstruos. En esta ocasión me acompaña mi querido compañero de varias batallas, un monstruo de nuestro teatro, David Holguín. David, bienvenido. Buenas. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Con todo gusto, venga. ¿Cómo apareció tu vocación artística? Mira, quisiera poder responderte con toda claridad, objetividad y precisión. Pasó así o asado. Pero pues no, yo creo que es una colección de acontecimientos, de personas con las que estuve cerca, y me iría a la antigua idea de infancia es destino. Y en ese sentido, ¿qué diría que cifra mi vocación artística? La colonia Guerrero, mi abuela, que era una mujer analfabeta, pero extraordinaria contadora de cuentos y de historias, una mitómana de tiempo completo. Mi padre que tenía una mirada nostálgica, una mirada permanentemente despidiéndose de la vida, diría. Le gustaba mucho el trago y siempre era un hombre calladísimo, con excepción de en sus terribles guarapetas, que hablaba hasta por los codos para luego volver a callar. Mi madre, con un sentido práctico de la vida impresionante y con una idea de un respeto enorme por el conocimiento, por la gente que leía libros. Ella le hubiera gustado ser gente de conocimiento, se volvió una magnífica negociante y demás, pero tenía esa ambición que me la dejó, ¿no? Y mi barrio tan lleno de particularidades, de la gente, creo yo que a fin de cuentas te educa una colectividad y te genera esa mirada de ese lugar tan particular donde crecí, y rodeado de muchos estímulos, muchísimos estímulos. Curiosamente, ahora en Los Habladores es donde aparecen más tus datos autobiográficos. La colonia Guerrero, la calle de Niños Héroes, 144, si mal no recuerdo. Aparece el mercado Martínez de la Torre, el entrañable mercado, dice el personaje. Uno de los personajes, porque lo usa un malandro y lo usa un personaje en el que te trasvistes incluso, ¿no? Para hablar muy de ti, muy de ese mundo, de esa atmósfera que me cuentas, ¿no? Hablas también del cine briseño, hablas de cuando pasa el ejército en el 68 rumbo al casco para tener uno de los choques más violentos del movimiento del 68. A mí me parece que en estos monólogos es cuando más nos hablas de tu mundo de niño, ¿no? Que acudes a ese mundo y donde yo me doy cuenta que el gran observador que eres del ser humano, cómo estás observando permanentemente a todo el mundo. Y no sé si esta observación te lleva a la vocación también como artista. ¿Qué piensas de eso? Que sí, que tienes toda la razón, Gabriel. Yo creo que a fin de cuentas el teatro en particular, pero el arte en general, la esencia del asunto no creo que esté en las formas del todo, está en la mirada particular sobre lo humano. Ante todo, vamos a dejar de lado otras, el punto de partida, para no ¿cómo decirte? No entrar en discusiones estéticas todavía, pero el punto de partida ante todo de la teatralidad, la esencia, el comportamiento humano.
Eso es lo que me enganchó, y yo creo que al paso del tiempo fue lo que siento que afiné, ¿no?, en la mirada. Decías tú un poco off the record si es como una espiritualidad o una religiosidad. Mi padre era un hombre de fe, una fe muy, muy sencilla, muy, diría yo, humilde, y me parecía admirable al paso del tiempo esa idea traducida en, creo yo, cosas muy sencillas y hasta un poquito heréticas, como el amar a tus semejantes, acaso más que al propio Dios, echar el guante, casi así como dicen los gitanos, y finalmente deberte con lealtad a la tropa con la que te toque estar, en la situación en la que te toque estar, ¿no? Y poco a poco me fui quitando, creo yo, egoísmos, miradas a mi propio ombligo, que me costó mucho trabajo quitar, pero que a fin de cuentas me hicieron saber que pertenecía al teatro exactamente por eso, porque es un lugar de colectividad, y porque solamente si entiendes eso al paso de los años, puedes mejorar, creo yo, como artista de la escena, a que no eres tú, son los otros lo que importa. Sí, fíjate, me acabas de contestar un poco la siguiente pregunta. ¿Por qué el teatro? ¿Qué hace que decidas ir hacia el teatro? Bueno, te diría en dos líneas mi respuesta. La primera tiene que ver con mi formación como espectador. Y mi, digamos, acercamiento al teatro como espectador nace en la preparatoria, concretamente en el Salón 19 en la Universidad La Salle. Soy compañero de banca de mi amigo Gonzalo Canseco Gómez, que él era ya a esa temprana edad un extraordinario espectador de teatro. En su familia, todos ellos, los hermanos, el padre, la madre, eran espectadores de teatro, sin que, es muy curioso, o sea, nadie ahí se dedicó finalmente al teatro, ¿no? Tuvo la tentación después uno de sus hijos, pero con Gonzalo me dijo, oye, vamos a ver esta obra de Valle Inclán, Ramón del Valle Inclán. En ese momento estaban poniendo Luces de Bohemia, la Compañía Nacional, y a partir de ahí empezamos a circular por todas las que se pudo de la Compañía Nacional de entonces, de Pepe Solé, donde vimos muchísimos montajes de textos clásicos, y que, bueno, no me dejarás mentir, era más allá de la discusión estética que pudieras tener y que yo empecé a pues dirimirla en mi cabeza en cuanto vi los montajes de teatro de la universidad y demás. Pero aquello era un acercamiento a los clásicos, desde los griegos hasta los contemporáneos, pues muy padre. Y por otro lado estaba el teatro de la universidad, donde recuerdo con Gonzalo haber ido como espectadores, ahora sí que, digamos, a ciegas, a formarnos en la cola y a ver lo que hubiera en el Teatro Arcos Caracol. Y por supuesto a San Lucas en Coyoacán, donde estaba el CUT, y al Foro Sor Juana Inés de la Cruz, donde recuerdo haber acompañado a mi amigo a ver a las haditas en el montaje de Sueño de una noche de verano. Estaba enamorado de alguna de las haditas y haberlo acompañado por lo menos unas 5 veces, haber ido a ver esa puesta en escena, ¿no? Entonces, bueno, 3 años de cercanía con él en la preparatoria me forjaron indudablemente como espectador, y lo que es la maravilla también del diálogo con alguien, ¿no? El estar viendo algo y discutiendo y hablando y demás. Y por otro lado, el hacer. Yo creo que eso fue ya en tercero de prepa, pues evidentemente los talleres.
un primer taller con mi maestro Guillermo, que viene aquí constantemente. Sí, lo conocemos en el Milagro. Lo conoces en el Milagro. Nuestro taller de adolescentes por parte del IMBA, Guillermo Ramírez. Y bueno, en ese momento yo creo que es también un momento definitorio en relación como con lograr una libertad de expresión. Yo creo que yo estaba creciendo con muchos corsés, con muchas, ¿cómo decirte?, pues restricciones, y de pronto el teatro pues te abría un ámbito de libertad padrísimo. Y bueno, ahí se juntaron y también mi mamá pues me dio chance pensando en Arturo de Córdoba, supongo, ¿no? Claro, que a mi generación nos formó sentimentalmente el cine mexicano de oro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y fíjate, esto tiene que ver porque ahí podríamos decir que inicia de alguna manera tu formación, ¿no? En qué ves, qué te mueve, qué vas entregándote al azar y acabar entrando a este taller de este maestro que es interesante, y habría que decir que este maestro no nos manda siempre a todos sus alumnos solo lo que le gusta, ¿no? Claro. Entonces es un maestro interesante que manda a los jóvenes a algo que sabe que les va a mover algo, que sabe que va a tener una consecuencia en el espectador. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu formación? Cuéntanos, ¿cómo empieza tu formación? Logro entrar al CUT. Esa es una primera decisión. Pero a la par que entro al CUT, entro también a la Facultad de Filosofía y Letras. Yo ya estaba en el camino de las humanidades, me interesaba historia o bien me interesaba letras, y dado que me habían aceptado en el CUT, había empezado a estudiar historia en la UAM y dejé la carrera porque dije, bueno, me la voy a echar simultánea a letras y el CUT. Y pues ya estaba en CEU, entonces me fui a estudiar letras hispánicas ahí a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces voy haciendo estudios, digamos, a la par de actuación en el CUT. Me toca entrar en el CUT de Luis de Tavira y luego entraría Ludwig Margules. Y por otro lado, letras hispánicas, y sobre la marcha agarré también letras modernas, letras inglesas, ¿no? Posteriormente de eso, bueno, ya una vez que terminé todo aquello, me fui con una beca a estudiar dirección de escena a la Universidad de Londres, en Inglaterra, y esa es, digamos, mi formación, ¿no? Regresé y a puro trabajar. Entonces, eso ya fue, digamos, como una batalla de aprender en realidad sobre el oficio, ¿no? Ahora bien, te saltaste un paso que me parece importante, porque tu formación es como actor en el teatro, en el CUT en realidad, ¿no? En realidad. Entras a formarte como actor, en la facultad estás estudiando literatura y de pronto te dedicas a escribir antes de tomar la decisión de ser director. ¿Qué es lo que detona esa decisión de también dirigir? Porque te iba bastante bien. Yo me acuerdo que varios directores querían que tú adaptaras textos, que tú escribieras, que tenías una formación, yo creo que muy sólida por la libre, en la medida de tu cultura con la que llegaste a la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué hace que te decidas estudiar dirección? ¿Era pensando en volverte mejor escritor? ¿Era pensando en volverte mejor actor? ¿O era pensando en que no te echaran a perder tus textos, no? No. Como se usaba en la época, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de varios estrenos de varios dramaturgos, antes de que empezara la función decían, este no es mi texto, ¿eh? Este no es mi texto. Por eso te lo pregunto. Mira, yo creo por un lado
está el asunto de cómo, primero contar rápidamente cómo empezó el asunto de la escritura. Muy rápido, Gabriel. Yo me recuerdo, digamos, en ya mi primero de prepa, tomando talleres en Casa de Lado. Me fue muy importante por ahí Florencio Sánchez Cámara, con quien tomé un taller de cuento que era sensacional, con este antropólogo y cuentista. Recuerdo Eugenia Revueltas, recuerdo Eduardo Moches, y ahí andaba sobre el asunto de escribir. Todavía no me aventuraba al teatro. Llegando al CUT, en mi primer año, había un taller que daba Juan Tovar a los directores. Ludwig Margules acababa de inaugurar la carrera de dirección de escena. Y entonces le pedí permiso a Ludwig, le dije, oiga maestro, ¿me da chance de entrar al taller de Juan? Y empecé en el taller de Juan y muy rápido se me dio, encontré, por así decirlo, mi manera de expresión natural para la escritura. Se me dio una obra que Tovar se la recomendó mucho a Margules, y Margules le dijo a Rodrigo Johnson, montas esto, ¿no? Y en el mismo, en la escuela. Y fue un examen de creo que tercer año de Rodrigo Johnson, que se estrenó en Santa Catarina, por otro lado. Así es que fue súper afortunado, y como dices, a partir de ahí, pues bueno, con el propio Ludwig le empecé a trabajar adaptaciones de textos, Felicidad de Carballido para que la hizo en formato televisivo, con María Espinosa, De la mañana a la medianoche, con Lorena Massa, Los enemigos, en fin, con varios directores, digamos, de mi generación, y con Ludwig en 2 o 3 montajes de él, ¿no? Trabajando como lo que luego llegaría a México el concepto dramaturgista, sí, muy al alemán, sí, ¿no? Sí. Y entonces, como dices, pues eso ahí estaba, y se me dio de manera natural y sencilla. Me costó más trabajo dirigir. Yo quería, me gustaba, había crecido con Ludwig, era como pues un reto, una aspiración. No me era natural, diría. Yo creo que lo aprendí. Me fui haciendo mejor al paso de los años, al paso del tiempo. Me fui haciendo preguntas más serias al respecto. Aunque me fui a estudiar dirección, me costó trabajo entender finalmente qué implicaba esa idea de presente permanente, y que el texto también no es lo esencial ahí, sino el colectivo, la idea de que esté vivo aquello en el momento en que esté en el vínculo con el espectador, ¿no? ¿Y cuándo decides abandonar la actuación? ¿Cuándo decides...? No, pues eso no lo decidí yo del todo, ¿no? Creo que lo decidieron para bien del teatro. Muy bien. Académicamente fue importante, pero también traes un camino por la libre, ¿no? Pues un camino por la libre, diría, en términos sobre todo de escritura. O sea, sí estuve cerca del taller de Juan Tovar durante, digamos, 2 años, y luego un año más en que Juan, de manera muy generosa, me recibía mis textos y me los comentaba, me daba impresiones y demás. No obstante, yo al paso de los años pues terminé por entender que éramos muy diferentes en términos tanto de metodología de escritura, procesos escriturales, y bueno, que sí, por supuesto, es decir, alguien que te alienta, te da alas, te dice de pronto, esto funciona bien, ¿no? Y tiene la generosidad de dialogar, de enseñarte, de darte lecturas,
Y a partir de ahí, digamos, en términos de escritura, pues son las tablas, la experiencia, el estar resolviendo todo el tiempo a la par la dramaturgia, la dirección. Ya. ¿Tienes una metodología o entras al caos y vas encontrando algo? ¿Has construido a lo largo de los años una metodología o cada obra trabajas de diferente manera? Al principio, como te diría, primero te hablaría en la dirección escénica. Bueno, soy alumno de Margules y Margules, yo creo, logra la perfecta síntesis de caos y método, ¿no? Claro. Pero traía la idea de que como alumno tenías que tener a fuerzas seguir el A, B, C, D, E, F, G hasta la Z, y con una preparación y un rigor y demás. Y al principio lo hacía así. Creo que empecé a dirigir mejor en la medida en la que me alejé. En la medida en la que también entendí que ese lugar, el salón de ensayos, pues es un lugar en que en la medida en la que tú empiezas a cuadricular y armar una metodología rígida y clara, dejas fuera un chorro de derivas que no debes cerrar finalmente hasta que la materia misma te empieza a pedir fijarla. Eso por ese lado, ¿no? Claro, bueno, ya han pasado años y por el contrario me fue ocurriendo que me fui permitiendo cada vez más entrar a procesos donde pudiera echarme como brincos al vacío, es decir, empezar procesos donde no hay texto, donde el texto se va escribiendo sobre la marcha, donde la investigación termina en el material escrito y no al revés, ¿no? Por el otro lado, en cuanto a una metodología de escritura como tal, te diría que no hay tal cosa, pero no obstante sí logro distinguir ya con el tiempo una serie de, diría yo, procedimientos o cosas en las que yo ya puedo decir que sí creo, finalmente, a propósito del fenómeno de escribir para la escena. Mira, lo pondría así, a ver cuántos puntos más o menos pudiera aterrizar. Lo primero que creo es que la imaginación, en términos de la escritura escénica, siempre es material. Es decir, parte de una imagen, parte de una digamos, relación espacial tal vez, pero es material, es visible, la puedes medir, la puedes dimensionar, ¿no, Gabriel? O sea, por así decirte, una relación del ser humano con el espacio. Parte de olores, parte de sonidos, parte de toda la materia sensible. Es decir, puedes estar persiguiendo un tema, pero a fin de cuentas aquello tiene que aterrizar a gente, a situaciones muy específicas. Luego pienso también que trato de que la obra en sí misma sea como un objeto independiente de ti. Aparentemente, a diferencia de otras formas de escritura, como por ejemplo la poesía, donde el yo lírico puede estar a veces identificado con digamos, la materia de la que va construyéndose el poema, el texto dramático, al menos así lo entiendo, trato de verlo como si no fuera un texto que yo estoy escribiendo. Y por tanto lo persigo. Es decir, siento que es como si fuera una cacería. Y aún
los que saben de esto, digo, yo nunca he cazado, pero me he informado y me gusta mucho, porque tuve un maestro que sí era cazador y entonces siempre me prometió que me llevaría a una cacería de jaguar en Chiapas. Mi maestro es Guillermo Quijas Corzo y nunca se me hizo. Pero entonces ahí me dejó la idea del cazador. Y luego lo he pensado para la dramaturgia. Y sí creo, uno ceba a la obra, la persigues, la obra no se te da fácil, la cercas, ahí vas, y cuando menos te lo esperas, tú eres el cazado. Es decir, la fiera está ya persiguiéndote. Y yo creo que cuando te empieza a perseguir la fiera es que en realidad la obra es tuya. Es cuando en realidad se vuelve una obsesión y cuando se vuelve importante. Yo creo que un texto dramático solo vale la pena en la medida en la que es como una alimaña que te tienes que quitar de encima y que empieza a invadir pues tu vida, tu intimidad, tus sueños, se empieza a volver obsesión finalmente. Y con esto te quiero decir que creo que el texto dramático, a diferencia de otras formas de escritura, debe contener esa naturaleza salvaje, esa cosa que solo sale a veces pues negándote tu racionalidad, negándote tu lado, digamos, de artesanía, de oficio y demás, pero después a mí me gusta pensar que luego viene un proceso que es un proceso muy racional de pulimento, de trabajo, de encontrar las palabras, de una y otra vez. De cercar a la bestia un poco. Pues sí, ¿no? De domarla, creo ya, una vez que la capturaste, ¿no? No la matas, la domas. No, está, y ahí vas una y otra vez y a pulir. Creo que es un trabajo donde ya entra una artesanía, entra un proceso mucho más consciente. Y bueno, lo entiendo así, ¿no? Si eso es una metodología, hoy día creo que sí, cada vez me doy cuenta menos de que, o bueno, puedo teorizar que lo hago, pero no sigo pasos. Finalmente, como que cada obra te demanda cosas diferentes. Y luego lo último sería pensar que sí hay propósitos o ¿cómo decirte? ¿No? Objetivos en cada Objetivos ensayo. en cada momento. Es ¿no? lo que yo te iba a comentar. Que uno empieza a decir, a ver, voy a probar tal cosa. Y empieza un proceso donde ya no es solo que dominas una técnica, sino que empiezas a decir, esa técnica puedo torcerla, puedo cambiarla, puedo moldearla, porque quiero expresar X cosa, y a lo mejor algo que no te es necesariamente fácil, o tu manera fácil de expresión. Y eso es, creo, ya el lado más gozoso del asunto. Sí, yo te iba a comentar justamente que cada vez que llegas a un ensayo, siempre veía que llegabas como con un objetivo. Y ahora ese objetivo sí lo traes, pero permites que el azar te dé algo en esta búsqueda, en este riesgo, de alguna manera, de que la bestia se te eche encima y te haga pedazos ese día, ¿no? Y te vayas con herido totalmente porque no encontraste algo que andabas buscando, ¿no? En un ensayo, ¿no? Entonces me parece que es una metodología más relajada. Que llegas y que de alguna manera esperas que algo te den los actores o el actor con el que estés trabajando, que no conoces, que sí conoces y lo quieres llevar, y que te sorprende con algo que te da de pronto y te cambia, pero se vuelve un objetivo. ¿Qué trae el actor en ese momento? ¿Cómo llegó al ensayo? Claro.
¿no? Claro. Y eso yo digo que se vuelve una metodología, a veces no es consciente del todo, ¿no? Y es más relajado, ¿no? Menos sufrido cuando te vas y no lo logras, ¿no? Claro. Entonces, por eso la pregunta. Y la que sigue tiene que ver un poco con esto, ¿qué es lo que detonan tus decisiones artísticas? ¿No? Particularmente en tu relación con todo el equipo de producción. Bueno, antes me gustaría, antes me gustaría preguntar, porque por lo que dices, no hay conflicto entre David Holguín, dramaturgo, y David Holguín, director, ¿no? David Holguín, director, le dialoga con el escritor, le pide cuál es la necesidad, discute, dialoga eso. No hay este pleito que fantásticamente se inventa todo mundo en la dificultad de andar persiguiendo al animal, ¿no? Fíjate que también es un proceso que ha cambiado, ha ido cambiando, se ha modificado. Yo tenía más la idea en un principio, y creo que ahí sí peleaba, en que la obra se parara en el escritorio, por así decirlo, que fuera lo más sólida. E inclusive sí creo que a fin de cuentas tiene una autonomía de la escena, en última instancia, que responde a sus propias preguntas, su propia poética, a que a fin de cuentas es un trabajo solitario, la escritura, que a veces todo el mundo de la realización le mete ruido, ¿no? Pero por fortuna, creo yo, pues he compartido contigo la aventura de construir este espacio del Teatro El Milagro, y bueno, ahora sí que la vida y lo inmediato, y de pronto decir, pues queremos hacer tal cosa, y empieza a contaminarse, empieza a demandar, ¿no? Una cosa a la otra. Y entonces, pues también empiezo yo a cambiar en mis mecanismos, mis tiempos de escritura, mis mecanismos de escritura. Creo que empieza a volverlo también, pues, una escritura más flexible, más cimarrona, más extraña a veces, ¿no? Y desde mi punto de vista, más interesante en ese sentido. Y es buscar todo el tiempo como ese equilibrio entre el escritorio, el salón de ensayos, la realización, y todavía en la realización tener la posibilidad de los cambios al propio texto, y finalmente en la propia edición, es decir, como decir, bueno, a esto llegué y ahí queda. Si es interesante, otra gente lo hará o sobrevivirá, si no, pues morirá, como tantos otros textos. Pero el pleito ya es de otra naturaleza, creo yo. Creo que ya la dramaturgia y la dirección obedecen más a un diálogo y a una confrontación de pronto de ideas sobre cómo se acoplan, sobre qué rol juegan cada uno en determinado proyecto que sigue. ¿Y el director le mete mano al proceso de escribir una obra? Sí. ¿En tu caso? Sí. Sí, por supuesto que sí, ¿no? ¿En qué sentido te lo respondería, Gabriel? Que sí creo que de pronto un actor te da de pronto lecciones como escritor. Yo recuerdo mucho a Claudio Obregón en Casanova, que con todo respeto y toda humildad y sencillez. Exacto, y cariño y bien, de pronto me dijo, ¿sabes qué, David? Estas frases no las puedo decir, no me suenan. Yo agarré y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Las reescribí hasta que me dijo, suenan. Y no era que estuvieran mal escritas, tenían un ritmo equivocado para el momento.
Y él con una cosa muy, pues, vamos, es el oficio. impresionante, señor. Era un tigre, Sí, sí. ¿no? Era un tigre, de pronto dices, claro, gran lección y claro, quedó mejor el texto. Y se la debo, ¿no? El texto y la apuesta, por lo tanto. Sí, también, por ¿no? supuesto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, te pasa de todo, un poco también al revés. Hay cosas que el actor pues no resuelve, pero que tú sabes que sí es importante en el texto y pues lo cortas, ni modo. No fue para esa puesta en escena. Pero sí sobrevive para la edición. Y hay otras que estás encima y sí resuenan, ¿no? Exactamente, ¿no? Cambia radicalmente. Pero en todo caso, lo que yo creo ahora es que el rey es la actualidad de las tablas. El texto obedece a sus propios tiempos y bueno, si es un buen texto, perdurará. Claro. Y ahí está. ¿Qué detona tus decisiones artísticas? ¿O cómo las detonas? Depende en qué estoy, ¿no? Si estoy en el proceso de escritura, yo creo que se te va creando un sentido, diría yo, como un poco usando una imagen, como si fuera la búsqueda de un mineral. Y obedece a claro, ciertas cosas técnicas que vas echando a andar con. Cada vez yo creo que con mayor facilidad en la medida en la que se forja un oficio, ¿no? Y tú te dices, por aquí anda el mineral, y ahí te pones a picar piedra, a darle, pero llega el momento en que no, pura roca, No sale el mineral. No sale el mineral, ¿no? Y entonces la decisión es muy, muy natural, es de pronto decir de esto que sirve, de esto que no, y vámonos. Para otro lado, ¿qué lo detona? Yo diría un instinto ya a estas alturas. Arrancas por técnica y yo confío más en el instinto que hace que cambies hacia otro territorio, y si aquello empieza a fluir y te sientes como en bicicleta y demás, vámonos. Sí, pero ¿tú no crees que ese instinto o esa intuición de alguna manera trabajas para encontrar la intuición, para encontrar el instinto también? Por supuesto. Y para que esa intuición te abra el camino, no tiene que ser no también... es que venga el instinto de ahí arriba, ¿no? No, como los jóvenes estudiantes de pronto creen, ¿no? No, ¿por qué? Porque yo lo pondría así. Es decir, ese es un mito romántico. Absolutamente. La idea de la inspiración y demás, ¿no? Yo creo que hay veces en que sí se alinean los astros, igual que se alinean en una puesta en escena. Por eso es maravilloso el que se logre una buena puesta en escena, ¿no? Claro, es una conjunción de técnicas y de saberes, y donde buscas estar rodeado de colegas que traen el saber o que traen también esa materia salvaje y vital que puede darte un joven, Claro. ¿no? Pero que se alineen los astros. Por eso es tan difícil el teatro. Lo podemos andar persiguiendo y nomás no se te da. Y bueno, decisiones artísticas en el escenario, pues siempre estamos contra reloj, ¿no? Siempre estamos como con la sensación de arte en el tiempo, cabalgando el tiempo. Y bueno, paciencia, ¿no? A veces requieres de que se te cuecen las habas porque pasen las cosas,
y terminas por quemar el guisado. Sí. Okay. ¿Quiénes son tus referentes? ¿O cuáles son tus referentes? ¿Si han cambiado con el tiempo? ¿Tienes algún referente de toda la vida? ¿Cómo es eso? Bueno, claro que tengo referentes de toda la vida. Me es muy importante como referente el trabajo de Margules, las enseñanzas que tuve de él, pero también de otros profesores, también de otros colegas, mis contemporáneos, ¿no? Que me resulta interesante observar en qué están o dialogar con ellos. Y bueno, por otro lado, en términos de la escritura, pues uno tiene sus demonios familiares, por supuesto, y los tengo varios que son de toda la vida y que algunos de ellos los voy entendiendo a partir de relecturas al paso de los años. Últimamente, por ejemplo, Gabriel, que tú te lo he platicado mucho, me armé una especie de curso de literatura rusa, y bueno, lo que yo ya había leído, que conocía a bastantes autores, los vuelvo a leer otra vez y bueno, empiezo, yo creo a lo mejor por edad, a entender mejor de qué diablos estaban hablando. Y bueno, son referentes con los que estás, Chekhov, me gusta mucho Dostoyevsky. Nabokov, te agarré claro en ese momento que Nabokov, tú estabas disfrutando muchísimo. Yo creo que estabas muy sorprendido por esta relectura de Nabokov y era interesante ver a David como muy movilizado, muy tocado y no era Lolita la novela, ¿no? Me acuerdo que yo te pregunté por un par de novelas, ya olvidé el título, y estuviste dando vueltas para cuál recomendarme, ¿no? De Nabokov. Así es. Entonces, ¿podríamos decir que tus referentes son la literatura principalmente? ¿O hay algún artista plástico? ¿O por ejemplo un color te podría mover? Sí, cómo no. Sí, totalmente. Yo diría, por ejemplo, que en términos de color, Laura Almela le trajo color a mi vida. Perfecto, ¿no? Genial. Me trajo colores amarillos. ¿Qué Laura Almela? ¿La artista? ¿La compañera? ¿La esposa? Mira, con Laura Almela siempre me he reído muchísimo. Cierto. Toda la vida. Bueno, tú y muchos de nosotros, ¿no? Mira, desde el principio de nuestra relación, la verdad, me he reído horrores con esa mujer, ¿no? Me he peleado también horrores, pero creo que me he reído más. Yeah. Y bueno, esa dosis de locura, esa dosis de inadaptación en la vida, me trajo libertad, ¿no? Y bueno, me trajo mis hijos. Eso me ha sido muy importante también como crecimiento, como referente, como artista, a fin de cuentas, ese diálogo con esta mujer que es y no es solo el diálogo artístico, ¿no? Es el diálogo, ¿no? de la vida cotidiana. Exactamente. En el pleito, en la risa, en las buenas, en las Y bueno, malas. mis amigos, tú eres mi amigo de muchos años, hemos trabajado pues ya muchísimos años. Y cada vez me importa más trabajar en función de que vas armando en el teatro familia, ¿no? Es un colectivo, somos personas, como tú dices, ese día venimos con nuestros problemas, con nuestros... Y la batalla que haces para construir, para levantar algo. Sí. ¿Tú te consideras riguroso o caótico? No, riguroso me consideraría. ¿Intuición o razón? Quisiera ser caótico. Okay. ¿Intuición o razón? ¿O equilibras ambas? Equilibro. Valoro ambas. Es decir,
en la medida en la que creo que he tenido más una formación muy racionalista, trato por todos los medios posibles de hacerle el contrapunto, ir a contrapelo de eso y a veces hasta tratar de anularlo. Y creo que esa libertad que a veces trato de buscarla, la logro a veces mucho más en la escritura que en la escena, pero la escena también, ante todo en los últimos tiempos, me va dando esa, o entiendo que con el tiempo uno en esto se prueba acá todo el tiempo, entonces, ¿qué importa un prestigio? ¿Qué importa una trayectoria si el espectador está ahí sentado como por primera vez ante lo que mira, ¿no? Y eso es muy injusto, muy ingrato de pronto, ¿no? En este oficio. Sí. Es decir, no importa quién eres, importa lo que está viendo en ese momento tu espectador. Si yo sí te he visto batallando entre lo que te dice la razón y lo que la intuición te está por otro lado empujando, ¿no? Y verte en la batalla hasta que tomas la decisión, ¿no? Y sí creo que básicamente te vas más hacia el rigor del razonamiento, pero también te permites la intuición, ¿no? Yo creo que a lo largo de nuestra colaboración algo que hemos aprendido es a decir, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. No nos casamos con nada, pero vamos a verlo tan sencillo como eso, si podemos verlo, ¿no? Claro. Y eso ha sido fundamental para tomar una serie de decisiones, ¿no? ¿Quién dirías que es tu maestro y por qué? Bueno, mi maestro Margules, ¿por qué? Porque muy rápido le entendí algo que me fue clave para el teatro, la idea de que el teatro es sobre seres humanos y que la aspiración y la medida pues es el hombre y la mujer, ¿no? Y en ese sentido que ese entrar a las profundidades de las personas pues es la medida de todas las cosas, vamos a ponerlo así. Y hacemos intentos y batallas por intentar estar a la altura de lo que son. Creo que hay una enorme diferencia a veces en cómo yo lo entiendo ahora respecto a las enseñanzas que daba Margules. Me gusta muchísimo la metáfora que hace Margules a propósito del calado de los barcos, que él decía que todos están sobre la misma superficie. En la superficie, ¿no? Pero que lo que marca la diferencia es el calado, es decir, lo que hay de la superficie hacia abajo, ¿no? Y bueno, Ludwig llegó a generar una especie de sentido, inclusive diría aristocrático al respecto, como una idea de entre seres excepcionales y, decía él, incluso hormigas, y que las hormigas no cuentan, maestro, y demás, ¿no? Yo hoy día me intereso muchísimo más por es decir, las aparentes hormigas. Creo que no va por ahí la idea del calado, es decir, el tratar de pronto de observar, mirar desde la complejidad enorme que pueden tener en general nuestros semejantes. No depende de los conocimientos. No depende, solo, ¿no? No, por supuesto que no. Así como la discusión a propósito del bien y la bondad no está ligada al conocimiento en última instancia, ¿no? Si está en otro lugar, creo yo, tanto la valoración de la bondad como de
de la complejidad de los seres humanos. Y entonces esas paradojas son las que me atraen mucho. En una de las preguntas que tú tenías era a propósito de la obra que más te interesaba, de lo que habías hecho y demás, ¿no? Y yo decía, ¿cuál? Pero fíjate, pensé en que con esta idea que estamos hablando ahorita de esas paradojas, en la belleza, donde siento que el tema de la escritura en sí mismo es ese cuestionarnos qué es eso, ¿no? Que llamamos belleza y que a fin de cuentas es algo tan finalmente relativo que depende en realidad de tu mirada sobre el mundo. Otra pregunta, cuando estás tratando de resolver algo, ¿qué haces? Hay quien, Rossini cocinaba mientras traía la música dentro, ¿no? Por ejemplo, hay quien bebe o fuma. Yo, por ejemplo, veo televisión, pero no la estoy viendo, traigo en la cabeza todo así como que atorado, así que no sé cómo resolver, ¿no? Hasta que sale, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo resuelves? ¿Te sientas a trabajar solo o te metes a alguna dinámica, sales a caminar o tomas café, ¿no? Buñuel decía, por ejemplo, que le gustaba fumarse un puro y tomarse un par de coñacs para ir resolviendo, ¿no? Y entonces cuenta cómo va encontrando personajes en sus películas mientras tiene esa dinámica, ¿no? Mira, si es escritura, a estas alturas del partido, ya no le tengo miedo a la página en blanco, y entonces me levanto en el momento en que viene la idea o la necesidad y en la madrugada no puedo dormir y me paro y voy al escritorio. Es la acción, pues. Es la acción. Es la acción. Vas y enfrentas el asunto. Exacto. No le das la vuelta, punto. ¿Cómo va? Pero lo interesante es que es cuando más solo estás, que es a la madrugada, ¿no? Pues sí. Que Laura no te va a distraer con un chiste. Pero fíjate, yo sé que a las 3:30, así a la hora del lobo, algo me despierta. Yo sé que ahí anda algo demoníaco. Me hace pelar los ojos y en lugar de quedarme dándole vueltas en la cama, yo agarro y digo, me paro, voy, me siento. Y luego ya como a las 5 o 6 de la mañana, ¿ves? Cuando me pasa eso, me vuelvo a acostar 1 hora y ya hago mi día. Pero sé que es la acción. Perfecto. Lo otro, o sea, en cuanto es el trabajo de la escena y demás, híjole, Gabriel, más bien necesito un pasiflorine para... Fíjate, esto tiene que ver con la siguiente pregunta. Para aterrizar. Que es, ¿tienes miedo? No a la página en blanco, pero arrancar un proyecto. Mucho. ¿Tienes miedo? Muchísimo. ¿Y te paraliza o te moviliza? No, me moviliza. Yo creo que el teatro sin miedo no es teatro. Pero hay que vencer, ¿no? Hay que dominar. Claro que sí. Ahora, creo que tengo más audacia últimamente, o en los últimos años, diría, que soy más audaz, pero sí da miedo. El público da mucho miedo. Me da miedo también estrenar, ¿no? El día del estreno que sí, por supuesto. Que se nos va de las manos. Por supuesto, ¿no? Pero también otros miedos que son más irracionales, el enfrentamiento con el actor, claro. Con las personas, con el juicio, los juicios. ¿Y el juicio contigo también? Pues también. Es bravo, ¿no? Paredón, ¿no? Es bravísimo, Paredón, ¿no? es bravísimo. Sí.
Y dime una cosa, ¿alguna vez resolviste algún conflicto dramático, teatral en sueños? ¿Te apareció en el sueño? Mira, son muy importantes los sueños en general para mi persona. Y para el arte, ¿no? Yo creo Y que bueno, han sido para el arte importantes, no se ¿no? diga, ¿no? Pero sí siento que ha habido, o sea, yo sé, no tanto resolver, pero que el sueño como tal te hace calibrar la dimensión de en qué estás metido a veces, ¿no? Me acuerdo, no sé, cuando estábamos montando Tío Bani, y que yo me acuerdo haber despertado llorando en una ocasión y bueno, venía de un sueño muy obsesivo y demás, y me acuerdo haber despertado con pobre Tío Vania, que yo traía eso en el alma y en la cabeza. exactamente, ¿no? Y te va haciendo dimensionar de qué estás hablando finalmente. Y luego sí, imágenes que digo, hace poquito, de hecho, ¿no? Trabajando sobre los textos de la conquista y demás. Estaba metido en los cantos de Coatlicue, de Ángel María Garibay. Bueno, él lo traduce, lo rescata y demás. Y recuerdo un sueño terrible que tuve, una pesadilla, donde en medio de estas, pues, cosas hospitalarias y demás, veía a una persona que caía de una escalera y que con problemas respiratorios, y bueno, pues se me atravesaba todos los dramas respiratorios que hemos presenciado en estos días y demás. Pues yo dije, ese es uno de los fragmentos del texto, ¿no? Hacia lo contemporáneo y hacia la pandemia viruela, la pandemia COVID, el mestizaje, el cruce de tiempos y demás en el texto. Y acto seguido, luego dije, anótalo que se va, ¿no? Cosas así, sí pasa. ¿Qué se necesita para ejercer el liderazgo en una puesta en escena? Yo pienso que si el director no ejerce su liderazgo, es muy difícil que el proyecto flote, ¿no? Vaya adelante. Por supuesto. ¿Qué necesita? Mira, ¿qué le dirías a un joven director? Yo aprendí en la verticalidad. Ahí me instruí, y entonces hoy día odio instruir, el concepto de la instrucción. Me gusta más la manera del diálogo, me gusta más la manera de la comunicación. Hoy día la comunicación, del saber que estoy frente a gente que hizo una enorme batalla para estar conmigo esa noche trabajando, la misma batalla, el mismo esfuerzo para llegar a ensayar, ¿no? Y en ese sentido, de igual manera contigo, con quien nos toque estar en el lado del vestuario, en la música, con quien nos toque estar batallando. Y pues creo que eso también ha hecho el que tú y yo trabajemos de una manera muy particular, ¿no? Es decir, mezclamos, creo yo, mezclamos de pronto la comunicación personal con la comunicación artística, estética, todo el tiempo, ¿no? Como en qué estás tú, en qué estoy yo, por dónde andamos, los problemas que enfrentamos, se nos van ahí tejiendo vida y obra. Y entonces me hace pensar cada vez más
Sin duda debe haber un liderazgo, y el liderazgo principal es la pasión por lo que hacemos, el saber que tenemos que estar en el momento en que tenemos que estar. Ser precisos, dice el maestro Gurrola, a propósito de lo que ocurre en Broadway, sí, añadiendo una mentada de madre, ¿no? Sí, es genial. Quien quiera saber la cita que dice el maestro Gurrola, vaya directo al libro que hizo Alegría Martínez sobre qué es ser preciso. ¿Qué es lo que hace que un artista sea bueno para ti? ¿O qué piensas que vuelve a un artista, a una persona en artista? ¿Qué lo convierte en artista? Para mí es una combinación de maestría técnica con una mirada particular sobre el mundo, una mirada diferente, y saber que está detrás ahí una persona, y a veces una persona descolocada. Creo yo que esos momentos donde incluso los grandes maestros, sea en la expresión artística que sea, se descolocan, o bien en términos técnicos, o bien personalmente, ahí ocurren cosas, inesperadas. Y esa combinación de lo inesperado que haya su cauce técnico, creo que ahí está de pronto a veces lo importante. ¿Tú crees en el accidente artístico? Absolutamente. Absolutamente, al punto de que hay que propiciarlo. Ya. ¿Y cuál consideras que es tu manera de propiciar ese accidente? ¿Hay una manera o lo esperas? No, yo creo que hay maneras. Es decir, en la escritura, engañar a la técnica, engañar al oficio. Desde el cuaderno de sueños, la escritura en conexión, diría yo, nocturna, en conexión, en modo de ataque salvaje, y luego pasarla por la razón, por supuesto, ¿no? Pero sí, no creerte los manuales. Es un poco por eso te digo que con el tiempo me pasó con muchas de las enseñanzas de Juan, que me fueron pues muy importantes, ¿no? Pero eran maneras, modos diferentes. Él tenía un modo arquitectónico, diría yo, un modo de cálculo, de trama, y para mí era un modo, diría yo, más poético, más de asociación metafórica, que le tengo más fe a veces a esos puentes que yo desconozco, pero desconozco qué hay del otro lado, pero sí sé de dónde parto y cómo los lanzo, ¿no? Buscando asociaciones inesperadas. Es decir, saber que te anda persiguiendo X materia y propicias. ¿Cómo lo propicias? Pues bueno, un poco ya lo dije con la teoría de que lo andas cazando y finalmente terminas casado, ¿no? Ahora, en el proceso de trabajo, en el escenario, pues por supuesto que sí, ¿no? Que es algo que puedes propiciar y buscar en la medida en la que creo que también el ensayo se vuelva un lugar fundamental del proceso de creación, a veces más importante que el resultado, que las derivas. Lamentablemente creo que es a veces muy difícil permitirte el que la puesta en escena, en la medida en la que siempre tienes el deadline, en la medida en la que producimos pues con una especie de resultitis, impide procesos de investigación más sólidos. Sí. ¿Tú dirías que esta búsqueda del accidente o este cambio entre lo que aprendiste con Juan y con otros maestros y esa búsqueda de tender estos puentes, usemos esa metáfora,
habla también de que es un crecimiento como artista, es un crecimiento artístico, ese salir de alguna manera de la zona conocida, de la zona en la que te puedes mover con cierta comodidad, pues. Claro, y es una obligación. Claro. Yo creo que con el tiempo, mira, se lo escuchaba a este viejo don José Sánchez decir de pronto que él, además de, digamos, ubicar de qué quería hablar, él por lo general en cada proyecto como que decía, me hago preguntas técnicas nuevas, dice, para tratar de seguir vivo. ¿No? Y bueno, pues ha llegado a viejo, entonces algo sabrá. Y se ha mantenido joven, ¿no? También, al mismo tiempo, gracias a eso, ¿no? De no haberte dedicado al teatro, ¿a qué te hubiera gustado dedicar? Mira, doctor, tú bueno, sabes. yo sé, claro. Pero ellos, ¿no? Entonces... Bueno, a la medicina, por supuesto. Era mi pasión la anatomía, la biología. Luego me gustaron mucho los escritores y poetas que habían sido médicos. Y así llegué al gusto por Chekhov. Yo creo que, y me he hallado, fíjate, a lo largo digo, por fortuna yo en lo personal no he tenido que ver a muchos médicos, pero cuando nacieron mis hijos, pues pediatras y así para adelante, y bueno, siempre he encontrado a muchos médicos con una sensibilidad artística muy particular y una mirada humana muy interesante. Muchos científicos tienen un pie puesto en el arte y creo que de pronto los artistas tenemos que hacer más por tener pies puestos en la ciencia, ¿no? Sí. De manera que sin duda, no tengo la menor duda, me hubiera gustado ser cirujano y todavía por eso receto a uno que otro ingenuo que se acerca a preguntar. ¿Es necesario el arte, David? Sí, totalmente. ¿Por qué? Número uno, sí lo creo, que el artista es un termómetro de su tiempo, es una mirada heterodoxa sobre su tiempo. Creo que las sociedades y ante todo el Estado, las democracias, por eso las más perfectas, propician y permiten que haya esos seres que las cuestionan y financian para que las critiquen, que es algo muy paradójico, ¿no? Le das dinero a alguien que te va a mentar la madre, pero en ello está, de alguna manera, la salud del reino, finalmente. Es decir, el equilibrio. Y el artista, en ese sentido, cumple ese rol. Y por eso sí creo que es necesario el arte. De ahí... Sí, dime. No, termina. De ahí, digamos, a el endiosamiento o la romantización del artista me niego. Es decir, me gusta mucho algo que mi suegro, don Gerardo Denis, decía a propósito de la inspiración, ¿no? Que él decía que, bueno, le había puesto la inspiración a la chica que le echaba mano para asear la casa. Es decir, le quitaba cualquier noción de alta cultura o de alto estatus. Creo que las megalomanías y los endiosamientos del artista en general, pues no van conmigo, no. Okay. Me chocan. Okay. ¿Para qué sirve el teatro? Hace rato lo decíamos. Hace rato lo comentamos. Yo creo que de entrada para nada. Okay. De entrada para nada. Es decir, aquí le hago eco a un aforismo de Chekhov, de solo lo inútil tiene sentido. Y ahí está todo para que sirva. Claro. Es decir, sirve en la medida en la que
en la que dirías, pues ¿para qué sirve vivir? También, ¿no? Sí, por supuesto que hay respuestas a propósito de los borradores que vamos haciendo en la vida y que no puedes corregir. Y entonces es fascinante pensar que hay un arte que está tratando todo el tiempo de reproducir la vida en su condición efímera y tener ese espejo y ese arte que permite a los seres humanos reflexionar, pensar, divertirse, verse, mirarse en el pulso del tiempo. Es decir, que eso tiene, no queda nada. Y entonces me gusta mucho pensar de qué sirve hacer un mandala, ¿no? De qué sirve hacer un objeto de una belleza ahí que se lo va a llevar el viento. Hay una gran enseñanza y sabiduría sobre la vida, en última instancia, y por algo, yo creo, por más que digan que se va a morir, jamás se va a morir, punto, ¿no? Se va a acabar cuando nos extingamos nosotros, como tal, como especie. ¿Por qué? Porque ahí hay algo, una manera muy especial de comportarse en la vida y que está ligada a la espiritualidad, a lo religioso, a fin de cuentas a una metafísica de nuestro estar en el mundo. Okay. Y la última pregunta. En la actualidad, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa? Que bueno, que estamos cercados, asediados, que nos está demandando una radicalización a los que nos dedicamos a esto, que hagamos valer los saberes técnicos, los saberes humanos, la alta dimensión, como decía Rodolfo Sigli, que tiene el teatro en una sociedad, y que rompamos esos cercos, rompamos esas limitaciones de todo tipo que estamos enfrentando, ¿no? Un Estado que no tiene plan respecto a nuestra parcela, y que hay una gran simulación, ¿no? Yo lo que veo es del otro lado, no que no haya dinero, ni no que el dinero tuviera que irse a lo más emergente en la actualidad. Vamos a pensar la salud, vamos a pensar la economía de las personas, en términos de las prioridades y demás. Pero yo veo, digamos, por el lado de las instituciones, gente que no tiene la más remota idea de qué hacer. Y eso es muy grave, ¿no? Cuando encuentras a capitanes del barco que no saben de sextantes, ni de estrellas, ni de timones. Y saber que sí hay gente que sí sabe que tendría que estar ahí, ¿no? Es preocupante ese lado. Evidentemente es preocupante el asunto económico de los proyectos. ¿En qué estamos? En que hay que aguantar, en que hay que tener esperanza, en que hay que trabajar. Y batallar, ¿no? Que hay que batallar, Gabriela, hay que batallar, ¿no? Pedir resultados también. Bueno, ojalá. Exigir resultados. Ojalá se pudiera. Sería como nuestra responsabilidad como ciudadanos también, ¿no? Lo más seguro es que digamos, las condiciones económicas del oficio, las condiciones sociales del oficio, nos irán haciendo madurar como gremios artísticos para verdaderamente tratar de ser interlocutores válidos. El problema es que estamos cada uno, creo yo, y cada gremio, cada familia, tratando de resolver lo suyo, y ahí perdemos la mira. Exacto. Yo creo que ahí se pierde
La mira ¿no? La mira colectiva. para encontrar para volverse, el diálogo, y un diálogo, digamos, que no es la eterna queja, la eterna petición, sino el plan, el diseño de políticas. Yo creo lo más preocupante, a como lo veo hoy, son las nuevas generaciones. Haber llegado a la situación de tener, para bien creo yo, 23 escuelas nacionales, más o menos, en el país, escuelas profesionales de formación teatral, y de pronto toda esa gente, ¿a dónde van? Digo yo teatral, pero vamos a pensar de formación hacia las artes escénicas, porque no son de formación de actuación cinematográfica. Siempre la actuación cinematográfica puede ser parte de, no entro en ningún tipo de purismo al respecto, creo que es lo que les da de comer para cómo estamos, ¿no? Si lo vemos cínicamente, ¿no? Pero es muy grave lo que les está pasando a esta generación. Yo creo que bueno, que siempre habrá gente brillante, nueva, diferente, y que hallarán la manera. y que moverán, ¿no? Y que moverán. las instituciones y las políticas. Y terminarán mandando al diablo cacicazgos y instituciones para bien. Pero lo preocupante, creo yo, es esa no brújula, no plan, no derroteros. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, un gusto, Gabriel, dialogar así más de cerca, muy raro frente a una cámara, y a ustedes pues muchas gracias.